El sol caía a plomo sobre las ruinas del antiguo templo, cubriendo todo con una luz abrasadora que parecía fundir incluso las sombras. El aire estaba cargado de polvo y silencio, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en aquel rincón olvidado del desierto. Los arqueólogos trabajaban con precisión meticulosa, conscientes de que cada grano de arena removido podía revelar un fragmento de historia. Fue entonces, mientras limpiaban una cámara sellada, que apareció. No una estatua, ni una reliquia común, sino algo completamente distinto: un libro. Estaba enterrado justo en el centro de una sala cuyas paredes estaban cubiertas con símbolos que nadie del equipo pudo reconocer. El objeto, envuelto en una capa de cuero endurecido, parecía intacto, como si hubiese sido protegido por fuerzas más allá de la comprensión humana. La doctora Ana Beltrán, líder de la expedición, se acercó con cautela. Desde el primer instante en que posó los ojos sobre el libro, sintió que algo no encajaba. No era solo su estado de conservación impecable, ni los relieves dorados que decoraban la cubierta. Era la sensación, profunda y visceral, de que el libro los estaba observando. «Esto no pertenece a esta época», murmuró uno de los asistentes, un joven historiador llamado Iker. Ana no respondió. Solo asintió levemente, con el ceño fruncido. Ordenó que el objeto fuera trasladado al campamento base, dentro de una caja sellada, bajo estricta vigilancia. No sabían lo que habían encontrado, pero sí sabían que no debía caer en manos equivocadas. Esa misma noche, mientras el desierto se sumía en un frío sepulcral, Ana no pudo dormir. El libro estaba guardado a escasos metros de su tienda, pero su presencia se sentía como una vibración en el aire, como si algo dentro de él se moviera, aún dormido, esperando ser despertado. Fue Iker quien primero rompió el protocolo. Atraído por una curiosidad que rozaba la obsesión, se escabulló en la oscuridad y entró en la tienda donde el libro reposaba. Lo observó bajo la tenue luz de una linterna y, sin pensarlo, extendió la mano. Al tocar la superficie del cuero, una imagen se formó en su mente, una figura envuelta en niebla, con ojos que ardían como carbones encendidos y una voz que no hablaba, pero gritaba dentro de su cabeza. Retrocedió de inmediato, jadeando, con el corazón desbocado. Pero ya era tarde. Algo había sido activado. Al día siguiente, Ana lo encontró en un estado alterado, pálido, sudoroso, con los ojos inyectados en sangre. No recordaba lo que había soñado, pero repetía una frase en voz baja: «Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá». La noticia del hallazgo no tardó en filtrarse. 2 días después, un helicóptero sin marcas aterrizó junto al campamento. De él descendieron hombres vestidos de negro, portando insignias que nadie supo identificar. Se presentaron como representantes del Vaticano, aunque nunca mostraron credenciales. Solo una carta firmada por una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. Tomaron el libro sin dar explicaciones, agradecieron su colaboración y desaparecieron en el horizonte, dejando al equipo sumido en una mezcla de miedo y desconcierto. Ana sabía que algo terrible acababa de comenzar. No era solo el hallazgo, era la forma en que Iker hablaba en sueños, o cómo las brújulas se volvían locas cerca del lugar donde habían encontrado el libro, o los cuervos que comenzaron a aparecer muertos en círculos perfectos alrededor del campamento. Pocas semanas después, Ana recibió una carta sin remitente. Dentro había una sola hoja con una frase escrita a mano. No lo despertaron. Respondieron a su llamado. El Vaticano no hizo preguntas, tampoco ofreció respuestas. El libro fue, sellado en una caja de plomo, trasladado a una instalación subterránea, conocida solo por un puñado de individuos. Allí, bajo capas de piedra y silencio, comenzó el verdadero estudio del manuscrito. Los encargados eran especialistas, lingüistas, criptógrafos, teólogos y ocultistas, que operaban fuera de los registros oficiales. Todos sabían una sola cosa: no estaban frente a un texto religioso común. Aquello tenía una energía viva, vibrante, como si el libro respirara entre las sombras,
Fue el padre Alonso, un sacerdote español con formación en lenguas muertas, quien notó el patrón. Ciertas secuencias de símbolos aparecían con una frecuencia inquietante. No era solo escritura, era música visual, una especie de partitura esotérica que se repetía como un estribillo en medio de oraciones dispares. No es un texto, es una fórmula, dijo en voz baja durante una reunión restringida. Los demás guardaron silencio. No sabían si alegrarse o temer la revelación. Una noche, mientras analizaba el manuscrito en soledad, Alonso cometió el error. Pronunció en 1900 en voz alta una de las secuencias, más por impulso que por intención. En el instante siguiente, la lámpara de su escritorio estalló. Una llama azul se encendió brevemente sobre el papel y luego desapareció, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Pero no estaba solo, sintió una presencia, no física sino espiritual, algo antiguo, observador. Escuchó su nombre no con los oídos, sino con la mente, una voz profunda y lejana que parecía emanar del propio libro, Ero. Esa palabra era la única que podía recordar. No sabía qué significaba, ni siquiera estaba seguro de haberla escuchado realmente, pero a partir de esa noche comenzó a soñar con la figura, una silueta alta, envuelta en una túnica gris, sin rostro discernible, pero con unos ojos brillantes como estrellas antiguas. En los sueños la figura no hablaba, solo miraba, y Alonso despertaba siempre al borde del llanto, con el cuerpo bañado en sudor y un pensamiento constante. Eso no era un sueño. Mientras tanto, en el exterior, Ana Beltrán regresaba a Madrid, pero no había logrado alejarse de lo que había vivido. Las imágenes del libro, de los símbolos, de Iker susurrando en medio de la noche, todo se repetía en su cabeza. Buscaba respuestas en archivos antiguos, libros prohibidos, manuscritos digitalizados de bibliotecas ocultas. Fue en un códice del siglo XI, mal conservado y sin atribución, donde encontró una imagen que la heló hasta los huesos. Un ser vestido con una túnica gris, rodeado de símbolos que coincidían con los del manuscrito hallado bajo el templo. El pie de imagen escrito en latín decía, Ero, el que camina entre mundos. Ana supo en ese instante que no habían descubierto algo nuevo. Habían despertado algo que ya había sido conocido y temido. Intentó contactar al Vaticano, sin éxito. Correos sin respuesta, llamadas ignoradas. Fue entonces que recordó algo que Iker le había dicho antes de perder la razón. Él ya había estado aquí. Esa noche, Ana tuvo su primer sueño. Se encontraba en una llanura vacía, sin cielo ni horizonte. Solo arena negra. En el centro, un obelisco de piedra con inscripciones que cambiaban constantemente. Y frente a ella, la figura. Esta vez, habló. «Fuiste, llamada Ana». Su voz era como el eco de un pensamiento antiguo, resonando en cada célula de su cuerpo. Ella intentó hablar, pero su boca no se movía. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Solo pudo escuchar. La puerta está entreabierta, y lo que cruza no siempre puede volver. Despertó gritando. Sus manos temblaban. Tenía sangre en la nariz, y su corazón latía como si fuera a estallar. Pero en su mesa de noche había algo que no estaba allí antes, una hoja de papel, amarillenta, con un solo símbolo dibujado a tinta negra, uno que recordaba claramente del libro. Sabía que la figura de su sueño no era una alucinación, era una advertencia, y también una elección. Algo había sido puesto en movimiento y ella ya no podía escapar. En lo profundo del Vaticano, el padre Alonso, cada vez más consumido por sus visiones, murmuraba una única palabra, noche tras noche. La noche había caído sobre Roma con un peso extraño. Las nubes parecían estar más cerca del suelo, como si el cielo se inclinara para espiar la ciudad eterna. En el corazón del Vaticano, bajo toneladas de piedra y secretos, el padre Alonso escribía compulsivamente, páginas y páginas llenas de símbolos que no recordaba haber aprendido, palabras que aparecían en su mente como susurros dictados desde un lugar que no podía nombrar. No dormía desde hacía 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, la figura,
Del sueño lo observaba desde el otro lado de una puerta. Pero esa puerta no estaba hecha de madera ni hierro. Era piedra viva, vibrante, cubierta de inscripciones que cambiaban cada vez que trataba de memorizarlas. Alonso sabía que estaba perdiendo contacto con la realidad, pero también sabía que estaba más cerca de la verdad que nunca. El libro no. Era un simple medio de invocación. Era un mapa hacia un umbral sellado desde hacía siglos. Y esa puerta, la que veía en sus visiones, existía en algún lugar del mundo físico. La clave estaba en un fragmento olvidado del códice, del siglo XI, que Ana Beltrán había descubierto semanas antes. Un símbolo que aparecía solo una vez en el texto, pero que coincidía exactamente con uno de los que Alonso había dibujado durante sus crisis. Era un ojo tallado en una espiral descendente, con una línea que lo atravesaba verticalmente. Según el códice, ese símbolo marcaba el lugar donde los mundos se tocan, y había una anotación casi ilegible en latín antiguo que decía: la piedra no es piedra, la puerta no es muro, aquello que duerme no fue olvidado. Ana viajó al norte de Italia, siguiendo una pista arqueológica que conectaba antiguos santuarios precristianos con enclaves romanos abandonados. Uno de esos lugares, en la región de Val Camonica, contenía petroglifos similares a los del códice. Cuando llegó, encontró una caverna sellada con una losa de piedra marcada con símbolos desgastados. Entrar no fue difícil. La entrada había sido olvidada por siglos, cubierta de musgo y tiempo. Pero lo que encontró dentro desafió toda lógica. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de símbolos tallados, como si alguien hubiese grabado una lengua que jamás fue humana. Y en el centro, una losa de piedra circular, con el mismo símbolo del ojo espiralado. Ana sintió que el aire cambiaba al acercarse. El frío no era natural. Era un frío que emanaba del propio espacio, como si el lugar rechazara su presencia. Cuando tocó la piedra, una imagen se formó en su mente. Una ciudad negra, suspendida en el vacío, con torres imposibles y criaturas que flotaban sin moverse. Y en el centro de todo, la figura con túnica gris observándola. «Ya estás cerca», dijo la voz sin sonido, como un pensamiento sembrado en el alma. Ana cayó de rodillas. Su nariz sangraba, sus oídos zumbaban, pero la piedra temblaba. En el Vaticano el padre Alonso sintió lo mismo en ese instante. El libro comenzó a arder levemente en sus manos, pero no se consumía. Y por primera vez pudo leer una página entera sin interrupciones, sin visiones, sin dolor. Lo entendía, sabía lo que debía hacer. «La puerta será abierta desde ambos lados», murmuró. Envió un mensaje a Ana a través de un canal encriptado que usaban desde sus días de pesquisa conjunta. Le explicó lo que había descubierto, que el libro era un catalizador, pero el punto físico de apertura debía ser activado por alguien sensible al llamado, y Ana había sido tocada por esa energía. «Estás conectada», le escribió. «Él te eligió a ti». Ella no respondió de inmediato. Solo observaba la piedra, respirando lentamente, intentando comprender si ese era su destino o su condena. Horas más tarde, cuando la luna alcanzó su punto más alto, Ana tomó una decisión. Encendió una vela, dibujó con tiza los símbolos que recordaba de sus sueños y del libro. Se sentó en el centro del círculo improvisado y cerró los ojos. «Si debo ser la llave, entonces ábrete». Las paredes comenzaron a vibrar. La losa en el centro de la caverna brilló con una luz tenue. En algún rincón de la existencia, la figura con la túnica gris abrió los ojos. La vibración de la caverna no cesaba. Las piedras resonaban como si un corazón gigantesco latiera en sus entrañas. Ana, sentada dentro del círculo, apenas podía mantener los ojos abiertos. Cada símbolo que había trazado brillaba con una luz pálida, casi líquida, como si algo fluido recorriera sus formas. El aire se volvió denso, irrespirable. Ana sintió que el tiempo se ralentizaba. No sabía si estaba aún en el mundo físico o si su conciencia había sido arrancada de su cuerpo. Entonces, la losa de piedra en el centro de la caverna
comenzó a girar, emitiendo un zumbido grave que parecía resonar dentro de su cráneo. Del otro lado del mundo, en el Vaticano, el padre Alonso se encontraba en la biblioteca subterránea, frente al libro sellado. Había desobedecido órdenes explícitas. Estaba solo, rodeado de cámaras apagadas y puertas bloqueadas. Había rehecho los símbolos que Ana le había mostrado y los había trazado alrededor del códice. Cuando el temblor lo alcanzó, supo que era el momento. El libro se abrió solo. Sus páginas pasaban a gran velocidad, aunque no había viento. Y entonces se detuvo en una página que antes estaba en blanco. Palabras comenzaron a aparecer lentamente, escritas en una tinta que parecía surgir del mismo papel. El padre Alonso cayó de rodillas. Lloraba, no de miedo, sino de un reconocimiento profundo, como si esas palabras le revelaran algo que siempre supo, pero había olvidado. De vuelta en la caverna, Ana ya no estaba sola. La losa se había abierto, revelando un hueco oscuro que parecía no tener fin. De allí emergía una bruma espesa que no subía, sino que caía hacia el techo, desafiando toda lógica. Y en medio de esa niebla inversa, una figura comenzó a tomar forma. No era la misma que había visto en sueños. Esta era más alta, más delgada, como si estuviera compuesta por líneas de luz que nunca terminaban de definirse. Su rostro era un vacío envuelto en energía. No tenía boca, pero cuando habló, la caverna tembló. «El umbral ha respondido», dijo la entidad. «Tu presencia fue notada y tu llamado escuchado». Ana quería preguntar quién era, qué era, pero sus palabras no encontraban camino para salir. La criatura dio un paso hacia ella, aunque sus pies no tocaban el suelo. «No soy yo quien viene, sino aquello que duerme detrás de mí». Entonces la entidad levantó una mano y señaló el interior del pozo. Un viento gélido surgió de la oscuridad. Ana sintió que algo tiraba de su alma, como si un lazo invisible intentara arrastrarla hacia el abismo. Eres el vínculo. La brecha se ha formado. La decisión ya no es tuya. Las palabras no eran una amenaza, eran una declaración. Un hecho. Consumado. Ana cayó hacia atrás, saliendo del círculo, y al instante los símbolos se apagaron. La caverna se llenó de silencio y la entidad desapareció tan repentinamente como había llegado. Pero el daño estaba hecho. Horas después, Ana despertó entre las piedras con el rostro cubierto de tierra y sangre seca en los labios. El pozo seguía abierto. La losa no volvió a cerrarse, y del interior aún emanaba una pulsación, como un corazón al que habían despertado de un largo sueño. En Roma, el padre Alonso finalizaba su traducción. Lo que había leído en la página recién revelada no era una advertencia, sino una profecía. Hablaba del ero, un término que ningún idioma conocido podía traducir con precisión. Era descrito como aquello que no puede ser contenido ni nombrado, cuya existencia es anterior al tiempo. La profecía decía, cuando la piedra se abra y el vínculo sea hecho carne, el ero despertará, no como castigo, ni como redención, sino como equilibrio. Alonso comprendió entonces que todo había sido orquestado. Ni Ana ni él eran protagonistas por voluntad propia. Habían sido elegidos, manipulados incluso. Y el libro no era un arma ni una herramienta, era una llave, pero la cerradura no estaba en este mundo. Esa noche envió una última carta a Ana. En ella escribió: «Lo que has visto es solo un reflejo. El verdadero héroe aún no ha cruzado, pero ahora sabe que estamos aquí. Y vendrá no porque lo llamemos, sino porque ya lo esperábamos». Ana leyó la carta en silencio. Afuera, la luna llena brillaba con un fulgor inusitado. El viento arrastraba hojas muertas frente a la entrada de la caverna, como si la naturaleza también supiera que algo había cambiado. Y en lo profundo del pozo, un ojo se abrió lentamente. El ojo en lo profundo del pozo no era como los ojos humanos. No tenía pupila ni iris ni parpadeaba. Era una abertura infinita, una rendija entre realidades, una grieta por donde la oscuridad observaba. Ana lo vio apenas por un instante, pero ese instante bastó para grabarse en su mente como un hierro candente.
Desde entonces, algo en ella había cambiado. Los días siguientes fueron silenciosos. La caverna parecía dormida, pero Ana sabía que no era así. Había algo allí, latente, expectante. El pozo seguía abierto y el aire estaba impregnado de un aroma metálico, como de hierro viejo y ceniza. En los muros los símbolos que una vez brillaron se habían apagado, pero sus formas seguían grabadas como cicatrices. Ana pasó la mayor parte del tiempo transcribiendo lo que recordaba, fragmentos del ritual, gestos de la entidad, palabras sueltas que resonaban en su mente como ecos lejanos, entre ellos un nombre, o la sugerencia de un nombre, repetido en sus sueños, Caerlet. Nunca lo había escuchado antes, pero Albino sintió sin pronunciarlo. Algo en el ambiente parecía responder, una vibración sutil, un susurro en la piedra. En Roma, el padre Alonso no había respondido a su última carta. Ana temía lo peor. No sabía si confiar en alguien más. Sentía que, al hablar de lo que había visto, arrastraría a otros a un destino que no comprendía. Por las noches escribía en su diario, Caerlet no es un nombre, es una llave, y yo soy la cerradura. No entendía por qué había escrito eso. No lo pensó, simplemente emergió, como si alguien más guiara su mano. A veces tenía la impresión de que el libro que tradujo Alonso no era el primero, que existían otros esparcidos por el mundo esperando ser encontrados, no por casualidad, sino por designio. Una noche, al revisar las fotografías que había tomado dentro de la caverna, notó algo perturbador. En una de las imágenes, justo al borde del pozo, aparecía una figura, borrosa, translúcida, imposible de describir. No la había visto al tomar la foto, no había estado allí, pero en la imagen, claramente, alguien o algo la observaba. La figura no tenía rostro, pero sostenía un libro entre las manos. Mientras tanto, en una región remota del norte de África, un anciano moría en una tienda de campaña. Su respiración era débil, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto invisible. Su nieto, un muchacho llamado Sael, sostenía su mano con fuerza, intentando contener las lágrimas. «Abuelo, ¿qué ves?» El anciano susurró algo en un idioma que el niño no comprendía. Luego, con sus últimas fuerzas, tomó un amuleto de hueso que colgaba de su cuello y lo puso en la mano del muchacho. Caerlet. Susurró y exhaló por última vez. Sael no sabía que en ese instante, a miles de kilómetros de distancia, Ana soñaba con ese mismo amuleto, y que el símbolo grabado en él, una espiral doble encerrada en un triángulo invertido, era el mismo que había aparecido en la página arrancada del libro que desapareció en el Vaticano. En su refugio, Ana decidió regresar a la caverna una vez más. Algo la impulsaba. No era curiosidad, era necesidad. Al llegar, encontró el lugar cambiado. Las raíces que colgaban del techo parecían haber crecido envolviendo las paredes como si intentaran cubrir los símbolos grabados. Y el pozo ya no estaba vacío. Del interior emergía una figura. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba, como si siempre hubiera estado ahí y su mente apenas ahora pudiera percibirla. Era distinta a la entidad del ritual, más sólida, más oscura. Su rostro era un velo en movimiento, una cortina de sombras. «Ana», dijo, sin mover los labios, «tu nombre está marcado. Fuiste llamada no para abrir, sino para recordar». «¿Recordar qué?», preguntó ella, su voz temblorosa. «El nombre olvidado, aquel que dormía en la lengua de los primeros, el que no puede ser dicho sin consecuencias». Ana sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. La entidad extendió una mano hacia ella, pero no era una amenaza, era una invitación. «Debes recordar, porque el mundo ya no lo hará, porque otros lo olvidaron por miedo, y tú lo soñaste por destino». Ana retrocedió un paso, pero no huyó. Sentía miedo, sí, pero también una atracción incontrolable. Una parte de sí misma sabía que todo aquello no era nuevo, no era ajeno, que lo había vivido antes, quizás en otro tiempo, en otro cuerpo.
La entidad se desvaneció lentamente, como humo en el agua, dejando en su lugar un susurro que parecía venir del pozo. Caerlet, el nombre que rompe el ciclo. El umbral ha sido cruzado. Ana cayó de rodillas sin fuerzas. No comprendía todo, pero una verdad se hacía cada vez más clara. Esto no era el comienzo de una historia, era su repetición. Las semanas siguientes se volvieron un borrón en la memoria de Ana. No podía precisar los días ni las noches, pues los sueños y la vigilia comenzaban a fundirse. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros, voces en una lengua anterior a todas, un murmullo como de ramas arrastradas por el viento, pero que de algún modo ella comprendía, no con la razón, sino con algo más antiguo, más profundo. Caerlet. Ese nombre resonaba en su pecho como una campana olvidada. No era un llamado, era un eco, como si algo dentro de ella hubiese respondido antes de que lo escuchara por primera vez. En uno de esos sueños, Ana se vio caminando por una ciudad hecha de piedra negra, sin ventanas ni puertas, bajo un cielo sin estrellas. Las calles eran laberintos, y al fondo, siempre, el mismo símbolo, la espiral doble encerrada en un triángulo invertido. Al tocarla, todo se desvanecía. En la vigilia, su cuerpo comenzaba a mostrar señales del desgaste, ojeras profundas, temblores en las manos, pérdida de apetito, pero lo que más la inquietaba era la sensación constante de no estar sola. Podía sentirlo detrás de sí, en los rincones de su casa, en la sombra que proyectaba una lámpara encendida. A veces, oía su nombre susurrado con ternura y amenaza a la vez. Un día, decidió regresar a la biblioteca antigua donde había encontrado el primer texto que mencionaba el símbolo. El lugar había sido cerrado por mantenimiento, mas Ana conocía una entrada lateral que usaban los trabajadores. Con una linterna y su cuaderno de notas, se adentró en el archivo subterráneo. El aire allí era espeso, como si cargara décadas de silencio comprimido. Buscó entre los tomos más antiguos hasta que encontró uno encuadernado en cuero desgastado. No tenía título, solo una marca tallada en su lomo, un círculo dividido por una línea diagonal. Al abrirlo, una nube de polvo se elevó, y por un instante juró ver palabras moviéndose sobre el papel, reorganizándose como si tuvieran vida propia. El texto hablaba de los primeros, seres anteriores a los dioses, anteriores al tiempo, criaturas que no crearon el universo, sino que lo recordaron. Trajeron consigo palabras que moldeaban la materia, nombres que abrían puertas, y uno de esos nombres, el más temido, era Caerlet. Decía el libro, el nombre no es un símbolo, es un acto. Pronunciarlo no llama, responde. Ana cerró el libro de golpe. Su corazón latía desbocado. Por un momento, creyó ver una figura reflejada en el cristal polvoriento del estante frente a ella, pero al volverse, no había nada. De regreso en casa, el silencio se había transformado en otra cosa. Un zumbido imperceptible llenaba cada esquina. No era un sonido, sino una presión, como si el mundo a su alrededor estuviese siendo empujado desde fuera. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda, no entre los vivos, mas entre los olvidados. Recordó una carta que su abuelo había guardado durante años, escrita por un viejo monje en un convento del sur de España. El hombre afirmaba custodiar ecos de lo no dicho. Ana viajó al día siguiente, sin avisar a nadie. Al llegar encontró el convento casi abandonado. Solo quedaban 3 monjes y el más anciano, padre Ismael, parecía haber estado esperándola. «Usted ha sido tocada», dijo sin preámbulos, apenas la vio. «Y aún respira. Eso es raro». Ana no respondió de inmediato. Sentía que cada palabra que pronunciara era una elección que no podía deshacer. Finalmente asintió. «Caerlet», susurró. El padre Ismael cerró los ojos. Durante varios segundos no dijo nada. Luego se puso de pie con dificultad y la llevó a una sala bajo la capilla principal. Allí, en una caja de metal negro, guardaba una máscara ceremonial, una campana sin badajo y un pergamino sellado con cera roja. Esto fue traído de Anatolia,
Hace siglos, dijo el monje. Nadie quiso traducirlo. Muchos murieron por intentarlo. Pero usted ya lo sabe, ¿verdad? Ya lo ha visto. Ana extendió la mano. El pergamino estaba tibio, como si respirara. Al romper el sello, las letras brillaron por un segundo antes de apagarse. Eran las mismas del libro de la caverna, pero ahora las entendía. Aquel que recuerde el nombre no podrá morir en paz, porque su eco lo seguirá más allá del cuerpo, porque el olvido ya no le pertenecerá. Ana tembló. Lo que había desatado no era una maldición, era una memoria, algo enterrado no solo en el mundo, sino en su propia sangre, una deuda ancestral, una promesa hecha antes de nacer. Padre Ismael la observó con compasión. El nombre no debe ser sellado, debe ser comprendido, o el ciclo se repetirá una y otra vez. Ana entendió en ese instante que su papel no era cerrar la puerta, era atravesarla. Ana despertó envuelta en un sudor frío. No recordaba haberse acostado, ni siquiera cuando había abandonado el convento. Estaba en una habitación desconocida, pequeña, de paredes de piedra y una sola ventana que dejaba entrar una luz tenue y rojiza. Afuera el sol parecía estar atrapado en un ocaso eterno. Se sentó lentamente, sintiendo en los huesos una fatiga que no era física, sino espiritual. Sobre la mesa frente a ella, el pergamino seguía abierto. Las letras ya no brillaban, pero seguían allí, inalteradas. Ana lo leyó una vez más, y esta vez cada palabra se grabó con fuego en su mente. La advertencia no era un límite, fue un mapa. Bajó las escaleras del lugar donde se encontraba y salió a un pasillo largo, silencioso, donde los ecos de sus pasos parecían multiplicarse. Al final del corredor, encontró al padre Ismael de pie inmóvil como una estatua viviente. Él no se sobresaltó al verla, como si ya supiera que vendría. «El umbral está cerca», dijo con voz grave, «pero cruzarlo exige algo que no se recupera». «¿Qué es?», preguntó Ana, aunque ya temía la respuesta. «Sangre. No como sacrificio, sino como llave. Solo quien lleva el nombre en su linaje puede abrirlo por completo». Ana sintió el peso de siglos comprimido en una sola frase. De algún modo su vínculo con Caerlet no era producto del azar ni de una simple coincidencia arqueológica. Era herencia, memoria genética de un pacto olvidado. Ismael la llevó a una sala circular enterrada bajo el convento. Allí, tallado en la piedra del suelo, se hallaba el símbolo completo, la espiral doble, el triángulo invertido y una inscripción que no estaba en ningún idioma conocido. «Muchos vinieron aquí», murmuró el monje. Algunos intentaron comprenderlo, otros sellarlo. Nadie logró sobrevivir del todo. Ana se arrodilló frente al símbolo. El aire vibraba, como si el espacio mismo comenzara a plegarse. Sacó una pequeña navaja de su mochila, la misma que había usado en expediciones anteriores para abrir cajas de madera o cortar sogas. Esta vez, el filo tocaría su propia carne. Con un movimiento firme hizo un corte superficial en la palma. La sangre cayó lentamente sobre el símbolo. Al primer contacto, las líneas de la espiral comenzaron a brillar con una luz pálida, como si bebieran de su esencia. El suelo tembló ligeramente. Las paredes susurraron. «No hay vuelta atrás», advirtió Ismael retrocediendo. Pero Ana no se movió. Cerró los ojos y dejó que el silencio se convirtiera en sonido. Oyó los nombres antiguos, sintió voces dentro de su pecho, y luego una palabra se formó en su lengua sin que ella la escogiera. Asbelún. En ese instante, una grieta se abrió en el centro del símbolo. No era una grieta física, sino una hendidura en la realidad. Más allá no había oscuridad. Había otra cosa, un espacio informe, que no obedecía a ninguna lógica humana. Formas que cambiaban, geometrías imposibles, colores que no pertenecían al espectro visible. Y en medio de ese vórtice, una figura esperaba. No tenía rostro, ni cuerpo definido. Era como una sombra hecha de memoria, pero irradiaba presencia. Ana supo de inmediato quién era. Caerlet. La figura se movió hacia el umbral, pero no cruzó. Se quedó allí, contemplándola. Entonces habló no con palabras, sino con intención pura.
Has venido como antes. Has traído la llave, pero no eres la misma. Ana sintió que su alma era observada, descompuesta y reconstruida en fracciones de segundo. Cada recuerdo, cada temor, cada anhelo, todo estaba expuesto, y aún así no sintió miedo. Sintió aceptación. «¿Qué soy yo para ti?», preguntó en voz alta. La figura respondió: «Eres el eco del primer llamado, la última de la línea, portadora del nombre». Una lágrima descendió por la mejilla de Ana. No sabía si era alivio, comprensión o terror. Tal vez todo a la vez. Quiso preguntar más, pero antes de que pudiera formular otra palabra, la figura alzó su brazo y un destello cegador lo cubrió. Todo. Cuando volvió en sí, estaba sola. El símbolo en el suelo había desaparecido, sustituido por una cicatriz de piedra negra. Ismael ya no estaba. El convento estaba en ruinas, como si hubiesen pasado décadas en cuestión de minutos. Salió al exterior. El sol brillaba como siempre, los pájaros cantaban y el mundo parecía intacto. Pero Ana sabía que algo había cambiado, no fuera, sino dentro de ella. Había cruzado el umbral, y Caerlet también. El cielo sobre el convento había recuperado su azul habitual, y el viento soplaba con una calma que desmentía todo lo ocurrido. Pero dentro de Ana, el silencio era otro, denso, reverberante, como si albergara ecos de algo que aún no se había completado. No había rastros de Ismael, ni del pergamino, ni del símbolo tallado. Todo había desaparecido, o tal vez se había ocultado en otra capa de la realidad. Caminó por las ruinas con pasos inseguros. Cada piedra parecía observarla. Sabía que el mundo no era igual, aunque para cualquier otro lo fuera. Lo que había traído de ese umbral no era tangible, pero palpitaba en su interior como una semilla latente esperando germinar. En su bolsillo encontró algo que no recordaba haber guardado. Un fragmento del pergamino original, ennegrecido en los bordes, y con una palabra escrita en tinta rojiza: Ero. No sabía su significado, pero el nombre resonó como un eco interno, familiar, casi ancestral. Volvió a Roma días después. Nadie en el Vaticano había notado su ausencia. O eso decían. Las preguntas que hizo sobre el padre Ismael fueron respondidas, con miradas evasivas. «No hay nadie con ese nombre en nuestra congregación», aseguraron, pero Ana sabía que mentían. O peor, que la verdad ya no existía en el mismo plano que ellos. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, intentó dormir. Pero el sueño no vino. En su lugar vinieron las visiones. Primero fue una sala oscura, repleta de símbolos incandescentes. Después, una mujer encapuchada, de pie sobre un altar tallado en obsidiana, recitando palabras en una lengua que Ana no conocía, mas comprendía. Finalmente un niño de ojos completamente negros, sin esclerótica, observándola desde el umbral de un templo olvidado. El niño le sonreía, y en su frente brillaba el símbolo. Despertó con el corazón desbocado. Su reflejo en el espejo del baño le pareció ajeno por un segundo. Algo se movía detrás de sus pupilas. Respiró hondo, y al tocarse la frente, notó algo extraño. Un calor tenue, constante, como si algo invisible estuviera marcado allí. Días después, Ana empezó a seguir una pista que no sabía que buscaba. Archivos antiguos, mapas, nombres desaparecidos. El término Ero apareció en manuscritos hebreos, códices gnósticos y hasta en textos sumerios, siempre vinculado a algo que no era Dios ni demonio, una entidad intermedia, el primero sin nombre. Aquellos que lo invocaban no buscaban poder, buscaban conocimiento. Y muchos habían desaparecido. En uno de los textos más antiguos, encontró un nombre que se repetía: Naama-El. Era descrito como un vigilante, uno de los 7 fragmentos del Ero original. Según el relato, Naama-El había descendido una vez antes del diluvio y dejado descendencia entre los hombres. Esa descendencia aún vivía. Ana no dudó. Tomó un vuelo hacia Siria, donde un antiguo monasterio al pie del desierto
guardaba el códice que mencionaba por primera vez a los hijos del nombre. El trayecto fue largo y silencioso. Al aterrizar, sentía que el aire mismo la guiaba, como si la tierra le hablara desde abajo. El monasterio era poco más que ruinas. Un monje anciano la recibió con una reverencia. No preguntó su nombre, solo dijo: «¿Has oído el llamado? Pasa». Dentro del santuario semiderruido, el monje la condujo a una cripta sellada. Sobre la puerta, tallado en piedra negra, estaba el mismo símbolo que había visto en el convento. Ana extendió la mano y, sin necesidad de llaves, la puerta se abrió. La cripta era una biblioteca sepulcral. Libros encadenados, huesos entre vitrinas, y en el centro un altar cubierto de ceniza. Allí reposaba una caja metálica. Dentro había un solo documento, un árbol genealógico. Ana lo leyó con creciente incredulidad. Nombres antiguos, fechas inconexas, linajes borrados de la historia. Pero en la parte inferior del pergamino, una línea descendente culminaba en un nombre escrito con tinta roja: Ana Veltri. Ella cayó de rodillas. El monje la observó sin emoción. «No eres la primera, pero podrías ser la última». «¿Última de qué?», preguntó con voz temblorosa. «De los que recuerdan, de los que aún portan el nombre. El héroe no es un ser, es un ciclo, un retorno. Tú eres su canal, y lo que despertaste ya no dormirá». En ese momento, el altar comenzó a vibrar. La ceniza se dispersó por el aire, revelando una cavidad oculta. Dentro, un corazón petrificado palpitaba lentamente, como si esperara ser despertado. Ana retrocedió, pero el monje no se movió. «Si lo tomas, serás marcada para siempre». Ella lo supo de inmediato. No tenía elección. El héroe ya estaba dentro de ella. Solo faltaba completarlo, y así, con manos temblorosas, Ana extendió los dedos hacia el corazón. El corazón petrificado latía con una cadencia casi imperceptible, como si cada pulsación arrastrara milenios de historia olvidada. Ana lo sostuvo entre las manos, sintiendo cómo un calor antiguo se filtraba en su piel, subiendo por sus venas como fuego líquido. No era dolor, pero tampoco placer. Era memoria. Una memoria que no le pertenecía, pero que ahora habitaba en ella. El monje, aún inmóvil, cerró los ojos. «Ahora verás, hija del nombre, no solo lo que fuiste, sino lo que serás». En ese instante, Ana cayó al suelo, sus dedos aferrados al corazón que ya no era piedra. Las paredes del monasterio desaparecieron. El tiempo se dobló. Se encontraba en medio de un desierto infinito. Arenas negras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el cielo estaba cubierto por un velo carmesí. Frente a ella, una ciudad, construida en espirales, flotaba suspendida en el aire, sostenida por columnas de luz que ascendían desde el suelo como raíces invertidas. En las puertas de la ciudad, una figura encapuchada la esperaba. No caminaba, flotaba, y su presencia llenaba el espacio con un peso invisible. Ana reconoció el símbolo grabado en el centro de su pecho, el mismo que había seguido hasta allí, el sello del héroe. «¿Dónde estoy?», preguntó Ana, aunque su voz no resonó en el aire, sino en su mente. «Estás en el recuerdo de lo que fue y en la sombra de lo que vendrá», respondió la figura. «Este lugar se llama Aran Seraph, la ciudad de los intercesores. Aquí moraban aquellos que hablaron con los mundos antes del mundo». Ana dio un paso adelante, sintiendo cómo la arena se abría a su paso, como si la reconociera. «¿Qué soy yo?». «Eres semilla. Eres herencia. Eres la sangre que canta en el silencio». La figura extendió la mano y una imagen se formó entre ellos. Era un campo de batalla, pero no uno humano. Criaturas de luz y oscuridad se enfrentaban, cada una gritando nombres impronunciables, cada golpe resonando con la fuerza de una creación que se deshacía. Esto ocurrió antes del tiempo, cuando los portadores del nombre aún caminaban entre ustedes. El héroe no era uno, era muchos, fragmentado, disperso, escondido en la carne de los hombres. Ana lo comprendía sin comprenderlo. No era lenguaje, era impresión directa, como recordar un sueño de otra vida.
Tu linaje desciende de uno de ellos. Naamael fue el primero en dividir su esencia y sembrarla entre los humanos. Buscaba una nueva forma, una puerta. La figura la miró fijamente. Esa puerta eres tú. Despertó en el suelo de la cripta. El monje ya no estaba. El corazón, ahora inerte, reposaba a su lado como un testigo dormido. Afuera el sol nacía sobre las ruinas del monasterio. Pero Ana ya no era la misma. En sus pensamientos, un nombre nuevo vibraba, Aran Seraph, y con él una dirección. Regresó a Roma sin hablar con nadie. Evitó el Vaticano, los correos, los teléfonos. Estaba siendo observada, lo sentía. En los reflejos de las vitrinas, en las ventanas oscuras, algo la seguía. No con ojos, sino con voluntad. El héroe no era un descubrimiento, era un llamado. Comenzó a escribir compulsivamente. Mapas, líneas genealógicas, palabras en lenguas, muertas. Su departamento se convirtió en un santuario de símbolos, espejos cubiertos y velas encendidas a todas horas. No dormía, no lo necesitaba. En sus sueños, la ciudad espiral seguía hablándole. Los intercesores aguardaban. Una noche, mientras revisaba un manuscrito, escuchó un susurro. «No estás sola». Giró bruscamente. En la esquina más oscura de la sala, una sombra se formó. No era humana, pero tampoco monstruosa. Parecía más bien incompleta. Una silueta sin contorno, hecha de voluntad y recuerdo. «¿Quién eres?», preguntó sin temor. «Uno como tú». Otro llamado. «Nos están reuniendo». «¿Para qué?». «Para despertar lo que duerme bajo la piel del mundo». La figura desapareció como si nunca hubiese estado allí. Pero sobre la mesa ahora había un nuevo símbolo. Uno que Ana no había visto antes. Más complejo, más profundo. Un mapa. Lo entendió al instante. Era una ubicación. Un punto preciso en la antigua Mesopotamia. Y al lado del símbolo, una sola palabra escrita a mano. Regresa. La travesía hacia Mesopotamia no fue sencilla. Ana se desplazaba con documentos falsificados, un pasaporte nuevo y una maleta repleta no de ropa, sino de antiguos textos, fragmentos de símbolos y mapas cosidos con paciencia. Cada paso que daba se sentía como una invocación. Cada mirada lanzada desde un aeropuerto como una advertencia. Sabía que no viajaba sola, no porque alguien la siguiera físicamente, sino porque algo la acompañaba. Un eco constante en su mente, una respiración ajena sincronizada con la suya. El héroe no era una entidad externa, estaba en ella, o quizá ella en él. Tras días de desplazamientos por caminos polvorientos y aldeas olvidadas por el tiempo, llegó al lugar señalado por el símbolo, un valle angosto oculto entre montañas de piedra roja. No había señal, ni caminos marcados, solo ruinas enterradas, raíces secas y un silencio que pesaba más que el calor del desierto. Frente a ella se alzaban los restos de lo que alguna vez fue un portal. No uno físico, sino espiritual. Las piedras estaban marcadas con inscripciones que Ana reconocía sin haberlas estudiado. Era como leer los propios recuerdos de la tierra. «Bienvenida, hija del recuerdo», dijo una voz detrás de ella. Ana no. Se sobresaltó. Sabía que él aparecería tarde o temprano. Era el mismo hombre encapuchado que había visto en su visión, aunque ahora tenía forma tangible. Alto, de rostro indefinido, como si cambiara con la luz. Sus ojos no tenían pupilas, eran espejos. «¿Quién eres?», preguntó Ana con firmeza. «Soy el guardián del umbral. Fui llamado hace 1000 generaciones para custodiar este lugar, hasta que tú vinieras. ¿Por qué yo? Porque tu sangre canta, porque tus sueños abrieron la grieta, y porque el héroe, al fragmentarse, dejó una parte esencial en ti». La figura se giró señalando una grieta en la roca. No era una entrada común. El espacio mismo parecía doblarse en torno a ella, como si resistiera su propia existencia. ¿Qué hay dentro? El recuerdo original. La verdad que fue sellada antes de 1900, que los hombres tuvieran palabra. Pero advertida estás, lo que veas dentro cambiará todo lo que eres, para siempre.
Ana asintió sin dudar. Pasó por la grieta y fue envuelta de inmediato por una oscuridad cálida, espesa como tinta. Dentro, el tiempo colapsó. No había suelo ni techo. Solo un espacio en suspensión lleno de símbolos flotantes, fragmentos, de memorias, voces entrelazadas. Era como estar dentro de un cerebro cósmico, vivo y consciente. Una figura emergió desde la nada. Era ella misma, pero no. Su piel era de oro líquido, sus ojos llevaban galaxias girando en su interior. Habló sin mover los labios. Soy tu eco, tu origen, lo que fuiste antes del principio. Ana sintió que su cuerpo se dividía. Vio 1000 versiones de sí misma caminando por tiempos diferentes. Una como sacerdotisa en un templo sumergido, otra como guerrera con un arma hecha de luz, otra más encadenada, prisionera de un concilio de sombras. Has sido muchas, y serás muchas más, pero ahora debes recordar para qué fuiste llamada. Las imágenes se unieron, formando un vórtice. Innuísimo, su centro, un códice, hecho de luz y sangre, pulsaba como un corazón. Este es el núcleo del Ero, su nombre verdadero. Aquello que fue dividido ahora debe ser reunido. Tú eres la primera pieza. Ana extendió las manos. El códice flotó hacia ella. Al tocarlo, una corriente la atravesó. No era poder, era comprensión. Un conocimiento tan vasto que su mente tembló al intentar contenerlo. Las paredes del lugar comenzaron a temblar. Algo había sido despertado. Ellos lo sienten, dijo su reflejo dorado. Vendrán por ti, los que temen lo que portas, los que juraron mantener esto dormido. ¿Quiénes? Los que se hacen llamar guardianes. El concilio que alteró. La historia. Los que enterraron a Aran Seraph bajo 1000 capas de mentira. Ana emergió del portal como si renaciera. El guardián ya no estaba, pero en su lugar había 3 figuras esperándola. Vestían túnicas oscuras, sus rostros cubiertos por máscaras lisas. No hablaron. Solo se acercaron lentamente. Ella no retrocedió. En su interior, el códice latía. Ya no era solo conocimiento. Era una presencia. No voy a detenerme, dijo, su voz más firme de lo que había sentido jamás. Los enmascarados se detuvieron. Uno de ellos levantó una mano y un anillo de símbolos brilló en el aire. Ana cerró los ojos. El códice respondió. Un destello envolvió su cuerpo y por primera vez voló. No en sentido literal. Su cuerpo permanecía en tierra, pero su espíritu ascendía, y con él, todos los fragmentos del Ero que habitaban en sus vidas pasadas comenzaron a girar en torno a ella. Voces antiguas, nombres olvidados y un único propósito: reunir lo que fue disperso. El umbral estaba abierto, y la guerra de los ecos apenas comenzaba. Ana sentía que el aire a su alrededor se espesaba, como si el mismo espacio se revelara ante su presencia. Los 3 enmascarados avanzaron lentamente, su caminar silencioso, como si no existieran en el tiempo. Ella permaneció inmóvil. La sensación de que algo o alguien la observaba intensamente se intensificó. El códice latía en su interior, como un corazón ajeno, pulsando con una urgencia que no podía comprender completamente. Sabía que no podía escapar. La verdad estaba por delante, y aunque lo intentara, no podría negarse a lo que había iniciado. Uno de los enmascarados levantó la mano hacia el cielo, y de inmediato, un resplandor oscuro envolvió la zona, despojando a la naturaleza de su propia esencia. Los árboles que antes parecían antiguos testigos del tiempo, comenzaron a marchitarse en silencio. Sus hojas cayeron como polvo. El suelo, que aún parecía fresco, se endureció y resquebrajó, creando grietas que se extendían como venas. Ana respiró profundamente, alzando su mirada hacia los 3 que la rodeaban. El primer enmascarado habló, su voz grave y resonante, como un eco de la propia oscuridad. Sabemos lo que eres, sabemos lo que has venido a buscar. Ana frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. No necesitaba palabras, sabía que ya no estaba sola. Había sido llamada,
y las fuerzas que ahora se desataban eran mucho más grandes que cualquier intento de detener lo inevitable. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó finalmente, su voz tan firme como el códice en su pecho. La pregunta flotó en el aire, casi como un desafío. «Nosotros somos los guardianes del silencio», respondió otro de los enmascarados, su tono sereno pero lleno de una amenaza palpable. «Nuestra existencia es la guardiana de lo prohibido. Lo que has tocado, lo que has despertado, no debe ser revelado. El héroe no puede reunirse». Ana no titubeó. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a permitir que la sombra de secretos oscuros la intimidara. Sin embargo, no podía evitar preguntarse, ¿por qué su vida había sido entrelazada con este antiguo poder? ¿Qué conexión tenía con ese ser que no era ni humano ni divino, sino una manifestación de algo mucho más grande? ¿Por qué? Su voz tembló ligeramente, pero no de miedo. Era el peso de la verdad lo que la estaba apretando por dentro. ¿Por qué intentan ocultar lo que es la clave para la comprensión de todo? El segundo enmascarado, cuya máscara tenía un brillo rojizo, dio un paso hacia ella, su sombra proyectándose como un manto, cubriéndola casi por completo. «Porque no puedes comprender lo que guardas en tu interior», dijo, y la sensación de peligro aumentó, como si el aire mismo se hiciera más espeso. Este poder, esta verdad no pertenece a los humanos, es una amenaza para el equilibrio. Si el héroe se reuniera, el mundo cambiaría para siempre, y no estamos dispuestos a permitir que eso suceda. Ana cerró los ojos, dejando que las palabras se asentaran en su mente. Podía sentir la presencia de la entidad dentro de ella, las múltiples versiones de sí misma, viajando por distintas dimensiones, tejiendo realidades alternas. El conocimiento era vasto, pero también era peligroso. ¿Cómo podría enfrentar a estos guardianes que sabían tanto sobre su destino, pero que no podían comprender el peso de su responsabilidad? «Entonces, ¿qué quieren de mí?», preguntó con determinación. El códice resplandeció en su pecho, como si su aura la conectara aún más con el poder que había desatado en su interior. El tercer enmascarado, que permanecía en silencio, hasta entonces, dio un paso adelante, su figura imponente proyectada por la luz. Con una voz suave pero cargada de una amenaza implícita, habló. «Lo que deseas es la verdad, pero no estás lista para ella. La verdad ha sido enterrada durante siglos por una razón. Hay secretos que no deberían ser conocidos. El códice que llevas es la llave a un conocimiento ancestral, un conocimiento que desataría la oscuridad sobre la humanidad. No somos tus enemigos, Ana. Somos los que te evitarán que destruyas el equilibrio que tanto costó preservar». Ana respiró hondo, reconociendo que las palabras de los guardianes contenían una verdad amarga. Sin embargo, algo en su interior se reveló. No podía rendirse, no podía ignorar lo que había descubierto. El héroe le había mostrado demasiadas cosas. Había presenciado cómo el destino de los hombres se tejía y deshacía a voluntad de fuerzas superiores. No podía permitir que la ignorancia gobernara el futuro. Su destino no era ser una simple espectadora. «No puedo detenerme», dijo, su voz firme, aunque sentía el peso de la decisión sobre sus hombros. «No puedo renunciar a lo que he aprendido. He visto demasiado y no puedo ignorarlo. El héroe debe reunirse. La verdad debe salir a la luz, incluso si el mundo no está preparado». Con esas palabras, los tres guardianes se tensaron. La oscuridad que los rodeaba parecía palpitar, como si la realidad misma comenzara a distorsionarse ante la determinación de Ana. Los enmascarados intercambiaron miradas, y por un breve instante pareció como si se consultaran silenciosamente. Finalmente, el primero de ellos habló. «Has hecho tu elección. Ahora debes enfrentarte a las consecuencias». El aire se comprimió a su alrededor, y Ana sintió que todo su ser se disolvía en una espiral de luz y sombra. Sabía que había cruzado un umbral del cual no podría regresar. La guerra que había despertado no sería sencilla, y sin embargo, al igual que los ecos del héroe, ella ya no podía retroceder. El aire se espesaba a su alrededor, como si el universo mismo retorciera sus propios hilos ante lo que acababa de suceder.
Ana sentía cómo su cuerpo era arrastrado por una fuerza invisible, deslizándose a través de una oscuridad profunda que no parecía tener fin. Las sombras a su alrededor se alargaban, distorsionándose en formas abstractas y casi aterradoras, como si la misma realidad se estuviera desgarrando. A cada segundo, el miedo intentaba apoderarse de ella, pero algo más profundo y primordial la mantenía firme. La voz de los guardianes seguía resonando en su mente, como un eco que no se desvanecía, incluso cuando el ambiente parecía moverse por sí mismo. «Has hecho tu elección», le decían. «Ahora debes enfrentarte a las consecuencias». Las palabras retumbaban, cargadas de un peso que Ana no comprendía por completo, pero que sentía cada vez más como una condena que se cernía sobre ella. Entonces, en medio de la oscuridad, una luz comenzó a brillar, tenue al principio, pero creciente con cada instante. Era una luz blanca y cálida, pero a la vez con una extraña intensidad, como si emanara de lo más profundo de su ser. Ana la observó, fascinada, sintiendo una extraña conexión con ella. No era una luz cualquiera, era el resplandor del Ero, el poder antiguo que había despertado en su interior. Con un impulso desconocido, comenzó a caminar hacia la fuente de esa luz, guiada por una fuerza que no podía resistir. A medida que se acercaba, las sombras que la rodeaban parecían disiparse, como si la luz absorbiera toda la oscuridad, transformándola en algo más puro, más verdadero. Finalmente, cuando estuvo cerca, la luz se intensificó hasta convertirse en una brillante explosión que la rodeó por completo. En ese instante, Ana sintió una revelación abrumadora, como si su mente se expandiera más allá de los límites del tiempo y el espacio. Imágenes de mundos desconocidos, de civilizaciones perdidas, de secretos enterrados en lo más profundo de la historia humana, comenzaron a inundar su conciencia. Vio los orígenes del Ero, el antiguo poder que había sido ocultado por milenios, visto solo por aquellos elegidos para preservar la verdad y el equilibrio. Vio cómo seres de otras dimensiones, entidades que no eran ni humanas ni divinas, habían intervenido en los destinos de la humanidad. La revelación fue tan intensa que Ana cayó de rodillas, incapaz de sostener la magnitud de lo que había descubierto. Su mente luchaba por procesar las visiones que se sucedían rápidamente. Era como si una parte de ella estuviera siendo consumida por la verdad, mientras que otra trataba de aferrarse a su humanidad. El Ero no solo era un poder antiguo, sino una fuerza que trascendía cualquier concepto de bien y mal, un poder que podía alterar el destino mismo de todos los seres vivos. Entonces, entre las visiones, una figura apareció ante ella. Era la misma entidad que había contactado antes, la que había dicho ser solo un servidor. Ana la reconoció instantáneamente. Aunque la figura no tenía rostro, podía sentir su presencia en cada fibra de su ser. Aquella entidad, que no era ni humana ni angelical, estaba ahora más cerca que nunca. «¿Has visto lo que necesitabas ver?», dijo la entidad, su voz resonando en su mente, suave pero imponente. «Ahora sabes la verdad. El Ero no puede ser detenido, pero su poder no es lo que crees. Es un espejo de tu alma, Ana, un reflejo de lo que eres en lo más profundo». Ana intentó hablar, pero las palabras no salían. Todo lo que había aprendido, todo lo que había descubierto, le parecía demasiado grande, demasiado abrumador. No podía entender cómo había llegado hasta aquí, ni cómo podía afrontar lo que vendría después. El poder del Ero es algo que debe ser comprendido, no temido. La voz de la entidad continuó. «Muchos han intentado usarlo sin entender sus consecuencias, pero tú has sido llamada por él, y ahora tienes la responsabilidad de mantener el equilibrio». Ana alzó la cabeza, sus ojos brillando con una determinación que no había sentido antes. Sabía lo que tenía que hacer. No podía retroceder. Las puertas del conocimiento se habían abierto ante ella, y no podía ignorar lo que había descubierto. Aunque el mundo no estaba preparado para esta verdad, ella no podía ser la que lo escondiera. Las sombras del pasado debían ser reveladas. «¿Cómo puedo controlar este poder?», preguntó,
su voz temblorosa pero firme. La entidad no respondió de inmediato, y Ana sintió que el tiempo se estiraba, como si una eternidad pasara antes de que la figura hablase de nuevo. No es cuestión de controlarlo. El Ero no puede ser controlado. Es una fuerza que fluye a través de ti, que te define, que te trasciende. El Ero es la esencia del conocimiento, y como tal no tiene dueño. Pero tú eres su puente, Ana. Tienes el poder de guiarlo, de integrarlo en el mundo, o de destruirlo. Esas palabras resonaron en su mente con fuerza. Ana entendió que la elección que había tomado no solo la afectaba a ella, sino a todo el universo. El Ero no era solo un poder que podía usarse a su favor. Era una fuerza que podía alterar la propia estructura de la realidad. La entidad dio un paso atrás, como si se desvaneciera en las sombras, dejando a Ana sola con la luz del Ero. Pero, en su mente la última advertencia resonó con claridad. No olvides, Ana, la verdad es peligrosa. No todos están preparados para recibirla. El camino que has elegido no tiene retorno. Ana se quedó allí, mirando la luz brillante que pulsaba en su pecho, sabiendo que lo que había comenzado no podría ser detenido. La puerta estaba abierta y no había vuelta atrás. El conocimiento que había recibido la había transformado para siempre. Ana sentía el peso de las palabras de la entidad en su interior. Cada frase resonaba en su mente como una campana distante que no dejaba de sonar, sin descanso. La luz del Ero, que ahora brillaba intensamente en su pecho, no solo la iluminaba en el sentido físico, sino que también la transformaba de formas que no comprendía completamente. Sabía que algo había cambiado irrevocablemente en ella, algo que iba mucho más allá de lo que la mente humana podría entender. El espacio a su alrededor parecía distorsionarse y las sombras se alargaban, atrapándola en un lugar entre lo real y lo imaginario. A lo lejos, a través de la neblina de la oscuridad, podía ver lo que parecía una puerta, pero era diferente a cualquier entrada que hubiese conocido. No era simplemente una puerta de madera o metal, era una abertura hacia un espacio vacío, como si el universo mismo se abriera para revelarle su verdadera naturaleza. Con pasos cautelosos, Ana avanzó hacia la puerta sin saber qué esperar al otro lado. Al acercarse, la luz que emanaba de su pecho se intensificó, como si el Ero reaccionara a la proximidad de la entrada. Cuando sus manos tocaron la superficie de la puerta, ésta se disolvió en el aire, desvaneciéndose ante sus ojos y dejando un vacío absoluto. De repente, se vio arrastrada dentro de un espacio completamente nuevo, un laberinto de pasillos interminables y muros imponentes, cubiertos de símbolos y escrituras que no podía leer. Cada paso que daba la acercaba más a un centro que parecía estar a kilómetros de distancia, pero algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. El conocimiento que buscaba estaba allí, en algún lugar de ese laberinto, y ella debía encontrarlo. Las paredes del laberinto se movían, cambiando de forma con cada giro que tomaba. Ana se dio cuenta de que no estaba sola. Podía escuchar susurros en el aire, voces que venían de todas partes, pero no podía ver de dónde provenían. Eran voces conocidas, algunas de las personas que había dejado atrás, otras que nunca había conocido. Las voces parecían llamarla, instándola a abandonar el camino, a regresar a la seguridad de su vida anterior. Pero Ana se mantenía firme, recordando las palabras de la entidad. El camino que has elegido no tiene retorno. A medida que avanzaba, las voces se volvían más intensas, más persuasivas. Algunas eran susurros suaves, llenos de preocupación, otras eran gritos desesperados, que parecían querer arrastrarla hacia atrás. En algún momento, Ana pensó que podría sucumbir a esas voces. El miedo, ese sentimiento que siempre había intentado evitar, comenzaba a infiltrarse en su corazón. Pero entonces, la luz en su pecho brilló con una intensidad tan fuerte que las voces se apagaron. La luz no solo la protegía, sino que también la guiaba como una farola en medio de la oscuridad. Finalmente, llegó a una habitación central que parecía ser el núcleo del laberinto. En el centro, una gran esfera flotaba en el aire, irradiando un resplandor cálido y penetrante. Al acercarse,
Ana pudo ver que la esfera no era completamente sólida, sino que estaba compuesta de energía pura, como una amalgama de luz y oscuridad, formando un equilibrio inestable. Al tocar la esfera, una explosión de luz la envolvió, y de repente se encontró de nuevo en el vacío. El espacio estaba vacío, pero no en el sentido tradicional. Era un vacío de posibilidades infinitas, un lugar donde el tiempo y el espacio ya no existían. En ese espacio sin dimensiones, Ana experimentó una revelación. Pudo ver todos los caminos que había tomado en su vida y aquellos que no había tomado. Pudo ver las vidas de las personas que la rodeaban, como hilos entrelazados en una vasta red de destinos. Entendió que todo estaba conectado, que todo en el universo formaba parte de un sistema intrincado que solo el héroe podía comprender por completo. Las imágenes se desvanecieron rápidamente, y Ana se encontró de nuevo en la habitación del laberinto. La esfera flotante estaba ahora quieta, y su resplandor parecía haber disminuido ligeramente. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Algo había despertado dentro de Ana. Un entendimiento profundo que no podía explicar con palabras. La esfera no era solo un objeto físico, era un símbolo del conocimiento mismo, un recipiente de la sabiduría antigua y poderosa que ahora estaba a su alcance. Al mirar la esfera una vez más, Ana sintió que un nuevo ciclo comenzaba. No solo había adquirido una comprensión más profunda de sí misma, sino también de las fuerzas que operaban más allá de su mundo, fuerzas que siempre habían estado presentes, pero que nunca antes había reconocido. El héroe no solo le había mostrado los secretos del universo, sino que le había dado una nueva misión: ser la guardiana de ese conocimiento, una tarea que traería consigo sacrificios y desafíos, pero también un propósito que trascendía todo lo que había conocido. Con una nueva determinación, Ana dio un paso atrás y dejó que la esfera se desvaneciera ante ella, sabiendo que el camino aún estaba lejos de terminar. El laberinto del conocimiento no solo era un lugar físico, sino un proceso interno, un viaje que la transformaría para siempre. No podía escapar de lo que había aprendido, pero tampoco quería hacerlo. El héroe, aunque peligroso, era su destino. Ahora, mientras salía del laberinto, las voces volvieron a susurrar, pero esta vez Ana las escuchó con claridad. No eran advertencias de miedo, eran los ecos de quienes antes habían estado donde ella estaba ahora. Eran las voces de los que habían elegido como ella lo había hecho. La diferencia era que ella ahora entendía, ella ahora sabía.